Bienvenidos a este seminario virtual. En la tarde de hoy vamos a tratar el tema de la gestión, de la administración de los tribunales en el contexto de las reformas procesales civiles. Como probablemente la mayoría de ustedes saben, en nuestros países, en la mayoría de nuestros países están discutiendo hoy día reformas procesales civiles importantes, la dictación de nuevos códigos procesales, el establecimiento de la oralidad en materia civil, que en general ha sido el capítulo que ha avanzado más lento respecto, por ejemplo, de reformas anteriores como la penal, o en la mayoría de los países han existido reformas laborales o de familia. Y hay un tema que suele no ser discutido con el mismo énfasis que los temas legales, que los temas del código, que es la cuestión de la administración, de la gestión, todo el aparataje administrativo que sustenta el funcionamiento de estos sistemas orales, que además de no ser resuelto, la experiencia ha mostrado que no son exitosos. Si uno no tiene un aparato administrativo que sea capaz de dar cuenta de las enormes exigencias que supone organizar esta gran cantidad de actividades nuevas, la reforma no va a funcionar. Para eso vamos a tener dos exposiciones hoy día. A mi derecha aquí tengo a don Sergio Quijano. Él es un administrador de tribunales con bastante experiencia. Él es chileno y ha trabajado en los tribunales de garantía, que son los tribunales penales, pero actualmente se desempeña como administrador del segundo juzgado laboral de Santiago. Entonces él tiene también ya una experiencia importante en la administración de materias no penales, que tienen algunas diferencias. Él nos va a dar una visión de su, digamos, breve, de su experiencia sintética, digamos, de una experiencia larga en la gestión de una reforma no penal hacia la oralidad, como ha sido la reforma laboral, y a lo mejor nos puede dar unas ideas de cómo él ve la perspectiva de una reforma civil, que es similar, pero también tiene algunos aspectos diferentes. Y luego voy a yo también tomar la palabra y voy a hablar básicamente sobre otro aspecto de gestión, que no es tanto la gestión administrativa, sino más bien lo que podríamos llamar la gestión procesal, lo que en otros países, especialmente en el mundo anglosajón, se llama el case management, que es una cuestión un poquito distinta y que yo voy a explicar, bueno, cuando me corresponda hablar. Entonces dejamos a Sergio para que él nos explique su experiencia. Bueno, gracias. Bueno, en primer lugar, mi interés es hacer algún tipo de aporte en cuanto a la experiencia que hemos nosotros desarrollado y principalmente en esta última etapa en el juzgado del trabajo. Como les comentaba acá, anteriormente yo tuve la fortuna de trabajar también en un juzgado reformado, pero en materia penal, y ya teníamos algunas ideas preconcebidas para efectos de la implementación de la reforma laboral. Ahora bien, en términos generales, la reforma laboral en Santiago ha sido considerada como bastante exitosa. Podemos comentar de que tanto la estructura administrativa, dotación de tribunal y el requerimiento que nos ha dado el ingreso de causa, hasta el momento ha resultado mantener un equilibrio razonable, sin perjuicio de que el ingreso de causa está al alza constante y se está proyectando que en un par de años más el ingreso de causas puede representar una problemática en cuanto a programación y desarrollo de audiencias dentro de plazos legales. Pero por lo pronto el desarrollo ha sido, como les comentaba en términos generales, evaluado como exitoso. Ahora bien, lo que es el desarrollo de la reforma laboral siguió, en mi opinión, algo bastante positivo que se tomó desde la reforma penal, que fue la gradualidad. En Chile hemos tenido hasta el momento 3 reformas en materia de tribunales, siendo la primera y gran reforma la reforma procesal penal, pero también tuvimos una reforma de lo que es el sistema de familia. Dentro de esta reforma de familia, si bien es cierto, hoy día está funcionando bastante normal, por lo menos la puesta en marcha tuvo una problemática bastante importante y que tuvo que ver básicamente con la puesta en marcha de una manera absoluta en todo el país y no una gradualidad, como sí lo fue en reforma procesal penal y como sí nosotros tuvimos la oportunidad de contar con una gradualidad en materia laboral. ¿Qué implica o cuál es el beneficio en esta materia? Precisamente que la gradualidad permite ir corrigiendo algunos sesgos que el modelo pueda presentar, ya sea respecto a los flujos o procesos nuevos, porque en definitiva procesalmente tenemos algunas innovaciones, o también para efectos del cómo va decantando la tramitación de una causa, especialmente en tribunales que son más masivos. Ahora, como les comentaba, la gradualidad permitió que en reforma laboral también pudiéramos corregir algunos
por lo menos, o mejorar algunos aspectos que nosotros consideramos que eran importantes, especialmente al momento del agendamiento. Lo que es la tramitación de causa en materia reformada, perdón, en tribunales reformados, guarda relación muy relevante en lo que es el desarrollo de la audiencia, puesto que los procesos son principalmente orales. ¿Y qué implica esto? Que gran parte de la esencia del trabajo tiene que estar orientado a la agenda, y por lo tanto el cómo se programa la agenda implica idealmente una estimación de tiempo o un trabajo preconcebido, y por eso que las experiencias previas sirven para efectos de llegar a lo que es el mejor modelo de agendamiento, el mejor modelo para efectos de desarrollar las audiencias. Ahora, como les comentaba, estas experiencias que se materializaron en la otra reforma nos permitieron, y a su vez la experiencia que tenía tanto que les habla como la administradora del otro Tribunal del Trabajo en Santiago, nos permitieron trabajar en algunos modelos conjuntos y también en cuanto a lo que eran las proyecciones de cargas de trabajo para los jueces. Ahora bien, el desafío de los tribunales reformados, o en este caso llevar a cabo grandes reformas como las que se han desarrollado hasta la fecha en Chile, implica esfuerzos de muchos tipos, tanto económicos como recursos humanos. Especialmente en la judicatura laboral tuvimos la experiencia, sin perjuicio que también en otra materia se ha dado, de contar con mucho personal traspasado de los tribunales antiguos. Se produce un quiebre cultural en cuanto a lo que implica que funcionarios que han trabajado mucho tiempo en juzgados de una composición unipersonal de juez pasen a una composición de múltiples jueces y una estructura administrativa novedosa, donde se incorpora un administrador de tribunal, donde se incorporan áreas que son sensibles para efectos del buen funcionamiento del tribunal, como es una atención de público, como una unidad especializada en el control y seguimiento de causas, y también una unidad que esté abocada al control y desarrollo de las audiencias como tales. Todo el aparataje que implica el desarrollar una audiencia implica procesos desde el ingreso de una causa hasta el agendamiento, que implica mantener la estructura de salas, recursos humanos juez y recursos humanos funcionario, que va a ser el apoyo del juez dentro del desarrollo de la audiencia. Y todos estos procesos implican trabajos de soporte tanto físicos como logísticos y de programación, que implican, por ejemplo, un adecuado control para efectos de la notificación, un control respecto al desarrollo y gestiones posteriores a una audiencia. En materia laboral, procesalmente tenemos nosotros dos grandes audiencias, que es una audiencia preparatoria y una audiencia de juicio, y especialmente este seguimiento de lo que es el proceso de audiencia preparatoria va a ser fundamental para el futuro desarrollo de la audiencia de juicio, que va a ser la audiencia más importante en la que el juez va a dictar su sentencia. Posteriormente al desarrollo de las audiencias, normalmente hay un trabajo de seguimiento de la tramitación, especialmente en la primera audiencia, como ya les hace referencia, pero también en la audiencia de juicio, que va a tener producto sentencia, va a implicar también eventualmente trabajo del tribunal, como es, por ejemplo, el cumplir con las comunicaciones a las instituciones relacionadas y que tengan relación con la sentencia y su cumplimiento. Ahora, posteriormente también, dependiendo de lo que ocurra con la sentencia, hay unas sentencias que son normalmente condenatorias o que implican que se reconoce el derecho declarativo de que el trabajador fue despedido en forma correcta o incorrecta, según corresponda, y también tenga derecho a sus beneficios remuneratorios y eventualmente previsionales. Y si no se da cumplimiento al pago de la sentencia por parte de la parte que fue resultada vencida en el juicio, existe un procedimiento de ejecución de la sentencia que va a ser una etapa posterior, que va en su momento a ser conocido por el juzgado de cobranza laboral y previsional, que por lo menos acá en Santiago cuenta con un tribunal especializado, dado el volumen de causas y la naturaleza de los tribunales. En Chile, en particularmente respecto a la reforma laboral, ha sido un problema particularmente complejo la ejecución misma de la sentencia, porque si bien es cierto, la reforma laboral contempló en términos generales un adecuado nivel de diseño en cuanto a dotaciones de recursos de jueces, funcionarios, la parte de los tribunales de cobranza fue subestimada en su momento, y de hecho solamente como tribunales especializados están en Concepción, Valparaíso, Santiago, y el resto de los tribunales que no tienen zonas con juzgado de cobranza conocen tanto el mismo tribunal como
la parte declarativa como la parte ejecutiva, es decir, el cobro. ¿Y qué implica o por qué así el alcance? Porque, a modo de ejemplo, acá en Santiago tenemos un solo tribunal de cobranza que tiene 5 jueces y que son reconocidamente insuficientes para el efecto y volumen de trabajo que está generando el Tribunal del Trabajo. Y eso eventualmente, bajo algunas lecturas, está implicando incluso que, si bien es cierto, en el tribunal declarativo nosotros tenemos un proceso de duración de causas que desde que ingresa hasta que termina la causa con sentencia estamos hablando de un promedio de 80 días, salvo que tenga eventualmente un recurso y que vaya a la corte, pero suponiendo que está la sentencia y la parte no paga, va a ir al tribunal al tribunal de ejecución, y los tiempos van a ser ya mucho más largos porque la gestión de cobro, y tanto legalmente como personalmente, está en este minuto un poco a la cola, o mejor dicho, cegada en cuanto a lo que son los tiempos del tribunal declarativo. Ahora bien, ya volviendo un poco a lo que es en términos más administrativos, y como les comentaba, la materia laboral, como al igual las otras reformas, han producido un quiebre básicamente cultural al interior del Poder Judicial, y de hecho los propios jueces que se desempeñaban antes en tribunales antiguos, donde eran un juez, un secretario normalmente y dotación administrativa, han ahora necesariamente ajustado sus formas de trabajo, donde hay una estructura, donde hay una parte administrativa profesionalizada, donde hay un administrador de tribunal que hace las veces de coordinación tanto la parte jurisdiccional con la parte administrativa. Hay un puente, un nexo que está implicando o está orientado a que el tribunal en términos generales funcione armónicamente. Las dinámicas o culturas organizacionales anteriores implicaban de que el juez era quien tomaba decisiones tanto jurisdiccionales como administrativas, pero en este cambio cultural ahora las decisiones administrativas están concentradas o están delegadas en el rol del administrador. Los jueces tienen una función que está llamada a resolver jurisdiccionalmente los trámites que son conocidos o que son puestos a su conocimiento, ya sea en despacho o en audiencia, y las labores administrativas están concentradas, como les comentaba, en esta parte administrativa, con la cabeza del administrador, apoyado por jefe de unidad y en este caso por la dotación administrativa que conforma la dotación completa. Ahora, el cambio cultural que les hacía referencia ha implicado que jueces que tenían decisiones o tomaban decisiones en cuanto a roles administrativos, en cuanto a calificar al personal, hoy día tienen que ajustarse a los requerimientos, o mejor dicho, al funcionamiento del tribunal. Antes el juez definía con qué persona trabajaba, antes el juez veía el tema de las cuentas corrientes, también veía o priorizaba necesidades en cuanto a los procesos. Hoy día eso está concentrado en el administrador del tribunal, que busca propender a que el sistema sea completo. Acá el juez o un juez individualmente no va a tener una opinión que va a estar por sobre la opinión de otros jueces. Por lo menos nosotros tenemos la experiencia actualmente de estar con 13 jueces como dotación de jueces titulares. Imagínense lo complejo que sería que 13 jueces estuvieran dando instrucciones o trabajando de una manera que fuera individual. Claramente representa una problemática o hipotéticamente un problema. Y eso, en definitiva, es una de las situaciones que se buscaba mejorar dentro de lo que era el sistema reformado, y buscar la profesionalización y prácticas uniformes de trabajo. Claramente tiene que haber una sola cabeza en el área de personal. La idea es que el administrador del tribunal sea el jefe de personal y sea el ente que está coordinando lo que es la materia jurisdiccional. Ahora, actualmente los tribunales operan igual con una dinámica o un comité de jueces, que es el ente al interior del tribunal que va a ser llamado a conocer ciertas materias, como por ejemplo aprobar algunas situaciones en particular, como por ejemplo los nombramientos o las designaciones de personal, aprobar lo que es el proceso de distribución de causas a proposición del juez presidente, etcétera. El juez presidente también entra a ser el rol o unos roles también importantes de esta nueva figura, porque va a ser el juez llamado a coordinarse directamente o estrechar lazos con el administrador. A través del juez presidente se pueden canalizar lo que son los requerimientos o inquietudes de parte de los jueces dentro del área jurisdiccional, o también hacer observaciones que correspondan al área administrativa. Pero la idea precisamente es que haya una concentración en los roles y sea un juez y no 13 los que estén interactuando en materias, digamos, que están predefinidas en el código. Ahora bien,
Hay algunos desafíos dentro de lo que son las reformas, en mi opinión, y esto a nivel personal de comentario, y es que en definitiva la estructura orgánica y legal que tienen los tribunales, tanto la interacción como por ejemplo el juez presidente, tiene algunas situaciones que podrían ser mejoradas el día de mañana y que por ejemplo dentro del funcionamiento de un tribunal pudiesen eventualmente provocar ciertos problemas. Vamos, ejemplo, por citar un caso, la ley establece que quien califica el personal administrativo es el juez presidente y el administrador solamente lo evalúa. ¿Qué quiere decir esto? Que en definitiva, si bien es cierto, el administrador puede tener una evaluación negativa y el juez presidente, por el contrario, tener una evaluación positiva de ese mismo funcionario, puede ser calificado en forma positiva y está en todas las facultades, digamos, el legal, el juez presidente de nombrar. A lo mismo que a nivel de, por ejemplo, el nombramiento de personal, donde se está entregada la facultad del nombramiento al comité de jueces y el administrador confecciona una terna para efecto de seleccionar este personal. Y de esa terna el comité de jueces puede nombrar a cualquiera de ellos. Ahora bien, normalmente hay algún tipo de ideas o sugerencias del administrador para efecto de qué persona es la más idónea para un cargo, pero la facultad legal del administrador llega hasta la terna y después queda en manos del comité de jueces la decisión. Ahora, en términos generales, la coordinación que tiene que haber entre el administrador y juez presidente, idealmente la comunicación con los otros jueces del comité, es uno de los elementos que son fundamentales a la hora de tener un buen funcionamiento en el tribunal, o por lo menos un funcionamiento armonioso. Una de las principales experiencias que por lo menos yo he visto es que en medida que exista una mayor cohesión entre el trabajo de la parte administrativa con lo que es la jurisdiccional, el resultado en la gestión del trabajo, tanto jurisdiccional como administrativo, va a ser más positivo. Y al contrario, en medida que la relación entre la gestión administrativa y lo que es la área jurisdiccional, la cual hace cabeza al juez presidente, puede potencialmente producir precisamente problemas o situaciones más complejas y que se han vivido en algunos tribunales, de acuerdo a lo que hemos observado por lo menos acá en Santiago. Ahora, en términos generales, la Corte Suprema, a través de autocordados, por ejemplo, Acta 90 o en Tribunales de Familia, el Acta 98, ha tratado de propender de hacer una separación de funciones un poco más clara o por lo menos precisar algunos aspectos que a nivel orgánico, dentro del Código Orgánico de Tribunales, que es la norma que está conteniendo la estructura de los tribunales, no aparecían tan claros o, mejor dicho, precisar y orientar en sentidos tales como mantener la separación de funciones, precisamente promover a que el administrador es el jefe del área personal y los jueces, tienen vedado entrar en áreas administrativas o entrar en decisiones de personal, como por ejemplo el que un funcionario X vaya con él o no, y a su vez que en definitiva tienen que cumplir con los lineamientos de trabajo y si la agenda, por ejemplo, de audiencias de una semana respectiva es notificada o es asignada en función de parámetros preestablecidos. Esto es decir que, por ejemplo, en determinadas situaciones las cargas de trabajo traten de ser lo más uniformes posible en cuanto a número, complejidad. Entonces, en medida que se siga con un proceso, un trabajo de esa naturaleza que busque equiparar cargas de trabajo, el administrador va a hacer una agenda de audiencias que el juez tiene que seguir y que tiene que asumir porque precisamente está elaborada bajo un trabajo profesional y está hecho con criterios objetivos que busquen transparentar y evitar cualquier tipo de sesgo, tanto en la asignación de trabajo como en la natural duda que pudiese tener una persona de verse tal vez afectada en cuanto a una mayor carga de trabajo comparado con algún compañero. Entonces, existen variados matices dentro de lo que es la gestión de un tribunal y donde, como les comentaba, uno de los elementos esenciales va a ser el cómo este aparataje administrativo esté en adecuada armonía con lo que es el área jurisdiccional. La área administrativa es un apoyo a la labor de los jueces y es un trabajo que tiene que ser conjunto, puesto que hay elementos que tienen necesariamente aspectos que son conocidos por los jueces, ya sea, por ejemplo, complejidad de audiencia, ya sea, por ejemplo, situaciones particulares de determinado tipo de causas que tienen que tener un tratamiento distinto a otros, pero que son elementos que tienen que ser concebidos y que en medida que estén bien desarrollados van a proceder a un trabajo fluido, asignación
y desarrollo de trabajo dentro de los tribunales de manera expedita y eficiente. Ahora bien, en términos globales, como les he hecho ya referencia en forma previa, por lo menos la reforma laboral ha sido una de las más exitosas porque ha tenido un resultado fluido, salvo en dos ciudades de Chile, que Valparaíso y Concepción fueron los únicos dos tribunales que al poco andar tuvieron problemas en cuanto a la carga de trabajo, porque las dotaciones de jueces y de funcionarios, aun cuando esencialmente más de jueces, puesto que la naturaleza del tipo de audiencias que tienen los juzgados del trabajo, y tal vez haciendo algún tipo de comparación con otras materias que han tenido reforma, implican que el juez laboral va a mantener una mayor carga de trabajo, o mejor dicho, un proceso de trabajo más alto, tal vez pensando en un tribunal colegiado donde hay un juez redactor, donde hay un juez presidente y un juez integrante. En materia laboral hay un único juez que va a ser el que va a dictar sentencia, y implica que cada vez que el juez tiene un fallo y no tenga, por ejemplo, días para efecto de redactar una sentencia, va a ir complejizando sus tiempos en medida que sea requerido para integrar nuevamente sala de audiencias y que tenga que conocer otras materias, como por ejemplo el mismo despacho de causas que tiene normalmente un tribunal. Entonces, hay elementos que dentro de la carga de trabajo del juez en materia laboral han tenido algunos problemas básicamente en función del diseño y el volumen de causas que ha resultado en la práctica versus lo que fue estimado. Y el caso de Concepción Valparaíso son los únicos hasta el momento, y que son claramente aquellos tribunales que fueron mal concebidos en cuanto al ingreso de causas y la votación que tienen. Pero a pesar de esas dificultades, hoy en día igual se han hecho esfuerzos para efectos de que por lo menos el agendamiento y el desarrollo de audiencias se desarrolle en plazos más breves, porque habían estado con un sesgo de tiempo más o menos importante, pero por lo menos acá en Chile actualmente hay una ley de jueces destinados que la Corte Suprema puede hacer uso de una facultad que le permite transitoriamente destinar a algunos jueces de otros tribunales para efectos de satisfacer esta mayor carga de trabajo. En términos generales, eso es lo que yo les puedo comentar del funcionamiento que hemos tenido en materia laboral. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo lo que quería contarles un poco es sobre esta otra dimensión de la gestión, que es lo que podríamos llamar la gestión de los casos, la gestión procesal, bueno, o en inglés, el case management. Y que es una cuestión, una idea que es complementaria a la idea de la modernización de la gestión administrativa. A ver, yo diría que esta noción es una noción que proviene de la constatación de que en materias civiles, y en realidad en cualquier materia, pero en general, digamos, tiene su origen en las reformas o en los procesos civiles, el costo y la complejidad de desarrollar un proceso por audiencia es bastante alto. Las audiencias son actividades que toman mucho tiempo del juez, toman mucho tiempo del aparato administrativo, requieren una gran preparación, requieren que comparezcan a la audiencia una gran cantidad de personas, y que haya informaciones disponibles para la toma de decisiones en esa audiencia y la litigación por parte de los intervinientes. Y lo que ocurre es que, y esto es un poco la experiencia de los países que han desarrollado estas metodologías, es que los procesos judiciales suelen estar diseñados sobre la base de un modelo de una causa relativamente compleja. Cuando uno lee un código y mira cuáles son las etapas que contempla, en general uno se encuentra con que el código se pone en las situaciones, digámoslo así, más complejas. Asume que la causa puede tener muchas dificultades, puede tener necesidades probatorias importantes, probablemente las partes van a tener altos niveles de controversia, va a haber distintos tipos de prueba que presentar, y entonces se diseña un proceso a partir de esas necesidades. El problema es que el conjunto de casos que llegan al sistema en realidad es bien diferente a eso. Las causas que llegan en materia civil, pero también en otras materias se podría aplicar esto, son mucho más heterogéneas. Llegan causas complejas como las que están previstas en el código, pero también llegan muchas causas muy simples, que no revisten las mismas características de aquellas
respecto de las cuales se hizo el diseño original. La experiencia muestra que cuando nosotros aplicamos este padrón procesal, por ejemplo, en el caso chileno y en general latinoamericano, se ha venido usando la metodología de las dos audiencias, que también el administrador ha descrito recién, o sea, un proceso que tiene dos audiencias, una audiencia de preparación y luego una audiencia de juicio, o tienen distintos nombres. Se presenta la demanda, luego la contestación, primera audiencia y luego una segunda audiencia. Bueno, esa metodología es una metodología en realidad cara, compleja, que está pensada para causas que tengan altos niveles de complejidad, donde va a haber necesidad de preparar la presentación de las pruebas, donde a lo mejor va a haber objeciones formales en la primera audiencia, y luego una segunda audiencia, porque en esa segunda audiencia se van a presentar diversas pruebas, estas pruebas van a ser sometidas a una confrontación por las partes, digamos, va a haber un debate importante, y bueno, entonces tenemos este proceso que tiene estas dos audiencias, que incluso podrían ser más de dos, si es que el asunto se complejiza más, y que es un proceso, digámoslo así, largo y caro en términos relativos. Entonces, lo que hoy día se está planteando, es decir, frente a esta demanda enorme de casos, es decir, lo que tenemos que hacer no es aplicarle este padrón establecido en la ley de manera automática, sino que lo que tenemos que hacer es que cuando la causa comienza, cuando se presenta la demanda, eventualmente la contestación, el juez debe realizar un estudio muy acabado de la causa. Esto ya es una primera noción un poquito contradictoria con las nociones tradicionales, que más bien planteaban que las causas se estudiaban al final, cuando se habían completado los trámites procesales. Aquí estamos diciendo, y llamo la atención sobre esto, las causas hay que estudiarlas al principio. El juez debe meterse a fondo en un análisis de la causa. Y lo que ese juez debe hacer cuando ha estudiado la causa es determinar cuáles son, a partir del contenido de la demanda, de las pruebas ofrecidas por las partes, de la controversia que existe entre las partes, cuáles son las reales necesidades procesales que se requieren para la resolución de esa causa conforme a los principios de los requerimientos que la ley establece, como es cierto, por ejemplo, la posibilidad de la contraparte de defenderse, de presentar sus pruebas, cierto, la posibilidad de que el juez tenga una relación de mediación con las pruebas, etcétera, etcétera. Y lo que se descubre cuando uno ve esto en la práctica es que hay un porcentaje muy alto de causas que no tiene las necesidades, digamos, de actividades procesales tan largas, tan complejas, como son las dos audiencias, pero podemos enumerar otras más, que el código previó originalmente como modelo básico. Entonces, lo que se hace es que, bueno, a partir de este estudio inicial, los jueces empiezan a administrar una serie de mecanismos de determinación temprana de manera bastante agresiva, con miras a reducir la complejidad de los casos, dar soluciones más tempranas, más baratas, más rápidas a los casos en que eso se pueda, y por supuesto que en los casos en que realmente haya necesidad de desarrollar un proceso más largo y complejo, bueno, eso tendrá que tener lugar de acuerdo a lo que prevé la ley. Por supuesto, esto también tiene mucho que ver con la actitud de las partes, porque si las partes exigen, ¿cierto?, por ejemplo, el desarrollo de actividades de litigación más intensa, bueno, tendrán derecho a eso. De lo que se trata más bien es buscar, ¿cierto?, que muchas veces las partes no exigen ni requieren eso. Les pongo un ejemplo. Causas que no hay controversia, ¿cierto? ¿Cuál es el sentido de hacer dos audiencias que tienen objetivos, ¿cierto?, vinculados a la controversia, cuando en realidad las partes están de acuerdo, por ejemplo, en los hechos materia del caso, ya el primer día, ¿cierto? Entonces, a lo mejor eventualmente no sería siquiera necesario hacer una sola audiencia. Lo que ocurre es que el trámite procesal, ¿cierto?, tiende a ser muy automatizado. Entonces tendemos a, digamos, a ir reproduciendo estos trámites, aunque sin una reflexión específica acerca de su necesidad. O, por ejemplo, la terminación de causas en primera audiencia. En general, todos los códigos permiten eso. Los códigos hablan de audiencia, de primera audiencia en la cual se puede dictar sentencia, o una audiencia, en algunos casos la segunda audiencia le llama complementaria, no es una audiencia necesaria. Sin embargo, de nuevo, ¿qué vemos? Que en general la tendencia es a ocupar las dos audiencias porque entendemos que el proceso fijado por la ley es un proceso que da cuenta de una rutina necesaria, inescapable de algún modo. Y además el comportamiento procesal tiende a comportarse de esa manera. Bueno, en el mundo anglosajón, yo diría que, y esto tiene muchas complejidades, digamos, ahí no estoy sintetizando una realidad que sin duda es muchísimo más compleja, pero yo diría que hay, uno podría mencionar dos
instituciones o dos formas de realizar esta actividad que yo creo que son interesantes. Por una parte, es lo que podríamos llamar la gestión de los casos o el case management, que se realiza a través de las llamadas conferencias de case management. ¿Qué son estos? Bueno, las conferencias de case management son una especie de reuniones. Cuando el juez estudia el caso después de recibir la demanda, el juez cita a las partes a una reunión informal, no a una audiencia formal en sala, sino a una reunión. Incluso podría hacerse por teléfono esta reunión o por algún medio electrónico. Y en esa reunión lo que se hace es que se conversa con las partes y se toman decisiones acerca del curso futuro del caso. Entonces se pueden pactar, por ejemplo, simplificaciones procesales, se puede entender que a lo mejor el caso se puede resolver en una sola audiencia, porque, por ejemplo, no hay demasiadas pruebas, o que las pruebas que hay son pruebas que no van a requerir la comparecencia de personas, porque a lo mejor las partes no tienen demasiada confrontación que hacer respecto a esas personas. Entonces se conforman con que esa persona la reemplace un documento. Etcétera, etcétera. Se puede tomar una serie de decisiones orientadas a que el caso, ¿cierto?, reciba por parte del sistema, y el juez toma ahí un liderazgo, lleva a las partes ojalá a acuerdos sobre esto, pero también puede en algunos casos tomar decisiones. También aquí se plantea muchas veces el desviar las causas hacia otras formas de terminación de conflictos, por ejemplo, el uso de la mediación, cuando eso es pertinente. El juez puede sugerir y puede promover eso y luego controlar que efectivamente se ejecute. Esa es una modalidad que me parece sumamente interesante y que normalmente está vigente para los casos más complejos. Otra modalidad que existe es una modalidad más, si ustedes quieren, masiva. No es el análisis de cada caso individual, sino más bien la generación de tipologías de casos. O sea, por ejemplo, yo podría definir en un determinado momento que en general las causas, digamos, de arrendamiento, cuando hay una propiedad de no demasiado valor, en que la persona lo que quiere es cobrar la renta y que la persona que no ha pagado la renta se vaya, bueno, esas causas tienden a tener una cierta rutina en cuanto al tipo de pruebas que se presentan, en cuanto al tipo de discusiones que se plantean, y a lo mejor se puede buscar una forma de tramitación que, siendo consistente con los valores del sistema, o sea, con los derechos de las partes, sea más simple. Entonces se define una especie de metodología, ¿cierto?, consistente con la ley, por supuesto, en que se diga, bueno, esta causa, por lo menos a priori, también puede cambiar. Si efectivamente hay un conflicto más grande, ahí se puede cambiar la modalidad. Bueno, estas causas se van a tramitar de acuerdo con un estándar, con un protocolo que permite terminarlas en una sola audiencia, digamos, supongamos, ¿cierto? U otras causas incluso sin audiencia, a través de una decisión tomada en despacho, por ejemplo, en causas en las que no hay controversia. Entonces, cuando yo me ha tocado asistir en tribunales, sobre todo del mundo anglosajón, donde uno encuentra con que más allá de lo que dice la ley, hay unos protocolos de funcionamiento para determinados tipos de demanda que establecen estas metodologías simplificadas. Claro, la ley autoriza, de hecho nuestra ley siempre lo ha autorizado, lo que pasa es que eso se usa poco, esos mecanismos abreviados, llamados procedimientos sumarios, hay distintas maneras de llamar a estos procedimientos, pero aquí se estandariza y ya el aparato administrativo, del cual ya hemos hablado, ¿cierto?, también aprende a manejar esas metodologías y las utiliza de manera rutinaria, como digo, sin perjuicio de que las partes siempre puedan invocar el proceso completo y dar lugar a un proceso, en este caso serían 2 audiencias. Yo solo quería contar que a mí me correspondió participar en un caso en que se aplicó una metodología semejante, que ya lo mencionaba el administrador recién, que fue en el caso de Chile, cuando se dio lugar a la reforma de familia. Bueno, a diferencia de lo que contaba él, la reforma de familia tuvo el gran problema de que no se planteó un sistema gradual, sino que entró a regir en todo el país de un día para otro. Además, en materia de familia, aquí en Chile teníamos nosotros un gran rezago porque había muchas causas de familia, alimentos, divorcio, ciertas situaciones matrimoniales de todo tipo, que como había un sistema muy poco apropiado, muy lento, muy complejo, estaban ahí a la espera. Y cuando se abrió el nuevo sistema de tribunal de familia, solo hace una oferta un poco excesiva, ¿cierto? Porque se dijo que estas causas iban a ser muy rápidas y que esto iba a ser todo muy sencillo. Entonces se llenó de causas a nivel de que prácticamente el número de causas se duplicó respecto de las esperadas. Entonces se produjo un cierto colapso. Y además, estas causas, que eran muchas,
se encontraron con un procedimiento muy exigente en términos de audiencia. Era un procedimiento de 2 audiencias que se tendieron a agendar de manera bastante automática, y entonces teníamos, ¿cierto?, que la primera audiencia que se había pensado para que demorara solo unos días después de la demanda, en realidad pasó a demorar varios meses, y la segunda audiencia aún más tiempo. Entonces, bueno, ahí en un trabajo que me correspondió participar y que hicimos con la Corte Suprema, y para apoyar el funcionamiento de los juzgados de trabajo, lo que se hizo fue tratar de hacer lo que hemos venido mencionando, es decir, identificar que hay causas en materia de familia, en este caso, que no requieren la metodología completa. Y entonces, por ejemplo, se identificó una tipología de causas que son las causas típicamente de divorcio de común acuerdo, en que en realidad no hay ninguna controversia y que se pueden terminar muy rápidamente, sobre la base de que las partes le acreditan al juez el cumplimiento de algunos requisitos en los cuales en realidad ellos están de acuerdo. Ellos están de acuerdo en que quieren separarse, y la ley exige que le acreditan al juez, por ejemplo, que la convivencia ha cesado y algunos otros elementos. Hay otras causas que, si bien hay controversia, esa controversia se puede resolver sobre la base de puros documentos. Entonces, por ejemplo, esa causa, si bien hay controversia, se puede resolver en una audiencia que puede ser muy controversial, pero que puede ser una sola audiencia, porque no requiere la comparecencia de personas, que es lo más delicado, ni requiere un proceso de, digamos, de anuncio de la prueba y de admisibilidad más complejo. Y bueno, por último, hay causas mucho más complejas en las cuales sí van a comparecer testigos, peritos, que van a ser objeto de un intenso escrutinio y una intensa confrontación, y que van a requerir el método de las 2 audiencias. Bueno, esto se implementó, se hizo una capacitación para que los jueces se acostumbraran a manejar estas herramientas, se entrenó también al personal administrativo para que aplicara estas metodologías, y yo diría que todavía, por supuesto, hay problemas en el funcionamiento del Tribunal de Familia, pero a lo menos se logró racionalizar el uso de audiencia y disminuir dramáticamente los tiempos de demora que estaban siendo generados por el exceso de audiencias en realidad inútiles, ¿cierto? Audiencias que estaban contempladas en la ley, pero que no requerían utilidad. Yo creo que esta segunda dimensión, igual que la primera, que a mí me parece fundamental, es decir, yo creo que los países de América Latina que van a encarar reformas procesales civiles no pueden a esta altura hacerlo sin haber meditado muy bien cómo van a hacerse cargo del desafío administrativo que supone pasar de un sistema escrito, que tiene un aparato administrativo definido precisamente por la escrituración. Lo que hay ahí son una serie de funcionarios que lo que hacen es componer los expedientes y que tienen ese entrenamiento y una cierta metodología de trabajo. Bueno, si quieren pasar a un sistema oral, que es lo que yo creo que todos queremos, digamos, tienen que modificar sustantivamente el aparato administrativo que sustenta ese trabajo. Porque si pretenden que esos funcionarios con esa metodología organicen sistemas, audiencias orales, eso no va a resultar. Entonces, un primer tema es cómo se modifica el despacho para lograr, que es lo que nos ha hablado nuestro invitado ahora, ¿cierto?, para lograr que haya una organización de las audiencias que sea eficaz. Y el otro tema, que es el que yo estoy planteando acá, es cómo logramos racionalizar, ¿cierto?, el proceso propiamente tal para que no haya una sobrecarga de la necesidad de la producción de audiencia, que es el recurso más escaso, más complejo y que tiende a generar mayor número de demoras, sobre todo cuando los sistemas empiezan a funcionar con volúmenes muy altos, ¿cierto?, de causa, que es lo probable que va a ocurrir a lo mejor al principio, y si no al principio, después de un cierto tiempo de transcurrido el periodo de funcionamiento del sistema. Bueno, esto es lo que queríamos conversar con ustedes hoy en la tarde. Yo creo que es un tema que ojalá en el futuro se incorpore con mucha fuerza a la agenda de la reforma, y que ojalá además haya a partir de iniciativas como esta, un intercambio de las experiencias disponibles. Existe mucha experiencia disponible en América Latina, por supuesto en el resto del mundo, pero también en América Latina, en materia de gestión de despachos judiciales, porque las reformas penales ya con distintas modalidades avanzaron bastante sobre esto, en algunos países más que en otros. Las reformas también laborales y de familia han tenido una experiencia acumulada, y algunas reformas civiles, como por ejemplo la de Uruguay, también ha venido haciendo un aprendizaje, aunque un poco más lento. Pero yo creo que es fundamental que ¿cierto?, esto se tome en cuenta y que no pensemos que hacer una reforma es modificar un código, porque este código tiene muchas otras dimensiones, una de las cuales es la administrativa,
como mencionaba nuestro invitado, también otra fundamental es la de, por ejemplo, la ejecución de la sentencia, pero esa no ha sido objeto de nuestro análisis de hoy, sino que más bien de otras actividades que hemos desarrollado. Muchas gracias.